Buen día, les saluda Joan Balsa de admiralmarkets.com. El día de hoy vamos a estar viendo el indicador ATR o Average to Range. Vamos a poder observar qué es, cómo podemos calcularlo y cómo se interpreta este indicador, ¿sí? ¿Qué es el indicador ATR? Es un indicador técnico que sirve para medir la volatilidad de la cotización de un activo, pero no solo mide el rango de precio en un periodo determinado, sino que también tiene en cuenta el impacto de una apertura o un gap. El ATR se mide con un parámetro estándar de 14 periodos en función a su media. Pero no solamente eso, el ATR como indicador mide la volatilidad y no es más que la amplitud o rango de movimiento que realizan las cotizaciones en un tiempo determinado. También podemos identificar mayor volatilidad o recorrido en un mismo periodo de tiempo. ¿Cómo se calcula el TR? El True Range es el valor mayor de 3 posibles periodos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a calcular? A través de estos 3 periodos que vamos a ver a continuación. La distancia del máximo de la vela actual al mínimo de la vela actual. Luego vamos a estar midiendo la distancia del cierre de la vela anterior al máximo de la vela actual. Y por último, vamos a tomar en consideración la distancia del cierre de la vela anterior al mínimo de la vela actual. ¿Ok? Estos son los 3 valores que nosotros vamos a estar tomando para hacer el cálculo del TR. Pero entonces, ¿cómo se calcula el ATR? El ATR es la media de los True Range de estas 3 sumas, ¿sí? Para un periodo determinado en un parámetro de 14 periodos o 14 días. Eso es cómo se calcula. ¿Cómo se interpreta? En primer lugar, vamos a verlo acá en la gráfica, cómo está dibujado. Tenemos el ATR de 14 periodos, ¿sí? Y obviamente este es el indicador como se muestra, ¿sí? Para el gráfico, debajo siempre de las velas o de la gráfica de precio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? Si el indicador ATR es alto, significa que los últimos periodos del gráfico de trading muestran grandes movimientos, como lo podemos apreciar acá, y que el activo tiene una alta volatilidad en ese momento. Mientras que si el indicador ATR es bajo, ¿sí? En este punto o en este punto, quiere decir que los últimos periodos del gráfico de trading muestran pequeños movimientos y que el activo tiene una baja volatilidad en ese momento. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Cómo lo utilizamos? Podemos usar el indicador ATR para identificar movimientos fuertes de mercado, ya sean alcistas o bajistas. Pero debemos tomar en cuenta ciertas señales, como siempre acostumbramos a verlo. Esas señales son ¿cuáles? Rupturas de los rangos laterales o formaciones de consolidación de tendencia, ¿sí? Diferencia en periodos tendenciales de los precios laterales, ¿sí? ¿Y cómo es esta diferencia? Obviamente que nosotros podemos tener, como se muestra acá en el gráfico, periodos tendenciales, ¿sí? ¿Sí? De los precios que rompen esos rangos laterales y conforman una tendencia. Vemos acá cómo tenemos un bajo movimiento, ¿sí? De volumen y luego esta ruptura de precio que conforma o nos indica un cambio quizás de tendencia, una ruptura de precio, nos indica también en el indicador ATR un aumento en su volatilidad. También vamos a poder tomar en cuenta la gestión del stop loss, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esta gestión del stop loss? Que si sabemos cuál ha sido la media que ha recorrido el precio por el periodo, podríamos tomar un múltiplo del ATR como referencia mínima para nuestro stop de pérdidas, ¿sí? Esto ya lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Para que lo podamos ver un poco más en consideración. Ahora vamos a pasar al gráfico del día de hoy, viernes, ¿sí? 5 de junio del 2020.
estamos viéndolo en periodos, el eurodólar, en periodos de un día, ¿sí? Acá abajo tenemos el ATR en 14 periodos, como se muestra a continuación, y vamos a tratar, digamos, de identificar qué es lo que nos muestra este indicador o qué es lo que podemos ver en este indicador, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos saber es que con él estamos viendo el incremento de la volatilidad. Lo podemos ver específicamente en este punto, ¿sí? Lo voy a marcar para que podamos verlo. Vemos cómo tenemos a este nivel unas volatilidades o una gráfica bastante baja, ¿sí? Donde podemos apreciar sobre este nivel los mismos rangos de tranquilidad. ¿Y cómo lo medimos? Lo vamos a medir a través de qué forma. La volatilidad no es más que poder ver el tamaño de las velas, su altura. Y de esa manera nosotros vamos a poder identificar qué tanto ánimo hay en el activo, qué tantas personas tienen ánimo de comprar o de vender, que están interesadas de poder operar este activo. Y eso lo podemos ver acá. Vemos que la mayoría de las velas tienen un rango específico o una altura específica y que obviamente no se salen de ese margen, ¿sí? Tenemos como una media y de ahí parte la fórmula del TR. Tenemos esa media, entonces la altura de las velas se mantiene en estos periodos, ¿sí? Eso lo vemos reflejado acá en el TR, pero cuando nosotros tenemos una ruptura de precio sobre este nivel, sobre este punto, es acá cuando el TR nos indica un cambio y obviamente el índice de volatilidad se dispara. Vemos ese cambio también en el cambio o el rompimiento de esta línea de precio y un cambio de tendencia radical. Por lo tanto, ¿qué vamos a observar acá? Vamos a estar observando, en primer lugar, aumento en la participación de clientes que puedan estar operando este activo y en cierta medida vamos a estar viendo las diferentes medidas de volatilidad que van a presentar las velas, ¿sí? Vemos cómo las velas van a estar teniendo un tamaño mucho mayor, ¿sí? Y de pasar de un recorrido que pudiéramos estar observando, que estamos viendo quizás en este punto, de este tamaño la vela hacia este tamaño, cada vela, estaríamos viendo velas un poco más grandes con un volumen mucho mayor, ¿sí? Acá, 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 acá. Esos son los tamaños de las velas y lo que nosotros pudiéramos estar viendo. Entonces, es en este punto donde nosotros tenemos una amplitud de volumen, ¿sí? Y obviamente un cambio en la tendencia y un aumento en la volatilidad como tal, ¿sí? También nosotros vamos a poder ver esos cambios bastante marcados en lo que es los cambios quizás tendenciales de volatilidad. ¿Y dónde lo vemos? Específicamente podemos verlo en los periodos que tiene el gráfico. Podemos ver sobre este punto, ¿sí? Acá, lo podemos ver sobre este punto, ¿sí? Y cómo pasamos de tener un cambio o unos niveles de participación bajos a un cambio alto de volatilidad. Eso quiere decir que las velas se incrementan y su rango es mucho más elevado, por lo tanto vamos a tener una participación y una volatilidad más elevada, ¿sí? De acá a acá. Con este indicador vamos entonces a poder ver
¿sí? O nos va a ayudar a medir las emociones de los participantes, que nos ayuda a medir su energía y se refleja, obviamente, en la acción que toma el indicador. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico. Les voy a dejar acá adelante, ¿sí? Para que puedan contactarnos. latam@admiralmarkets.com, y a nuestros teléfonos de contacto nos encontramos en Presidente Riesco 5335. Muchísimas gracias.